Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Johnny, Adriana, Maribel, Gaby, Mili, Sandra, Luis, bienvenidos a todos. Hola Mariel, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al estudio del quinto mandamiento, si honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que dice en Shemot en el capítulo 20, en el 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. El quinto mandamiento es un mandamiento bisagra, así que tanto pertenece al primer grupo de 5, cuando dividimos en 5 y 5, como al segundo grupo de 6, cuando se utiliza la división de 4 y 6. Esto lo estudiamos en el capítulo 33, que se pueden dividir de dos formas diferentes. En un aspecto habla de la relación dentro de la familia de Yahweh, nuestra relación con él como padre, y en otro aspecto habla de nuestra familia en la tierra, ¿sí? Y de nuestras relaciones con la autoridad y nuestros hermanos. En este sentido, lo primero que Yahweh establece es que los hijos tengan una correcta relación con su Padre Celestial, ¿sí? Y por reflejo, de esta manera, con sus padres terrenales. Después de establecida correctamente esta relación vertical, podemos edificar la relación horizontal con nuestros hermanos. Entonces vamos a estudiar todos estos aspectos uno por uno. El quinto mandamiento establece el respeto por la autoridad de la familia en la comunidad y en el gobierno. Es la base de la paz y del orden en la sociedad, y no por nada es la más atacada del enemigo, ¿no es cierto? Como veremos, también es la ley que revela cómo tenemos que comportarnos dentro de la familia de Yahweh una vez que hemos llegado a ser hijos de Elohim. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim, no por sangre ni por deseo carnal, sino por la voluntad, ni por la voluntad del hombre, sino por Yahweh, dice en Yahana en el capítulo 1. La unidad familiar como base de la sociedad. Dice también en Devarim 5, honra a tu padre y a tu madre como te ha mandado Yahweh tu Elohim, para que dures mucho y para que te vaya bien en la tierra que te está asignando Yahweh tu Elohim. Este mandamiento establece la primacía en las relaciones familiares. Honrar al padre y a la madre es reconocer que ser una fuente de vida conlleva un nivel de autoridad que debe ser respetado y honrado, ¿sí? El principio se ve primero en el hecho de que Elohim creó todas las cosas, y debido a esto, él tiene el derecho de ser honrado y obedecido. El derecho de creación, ¿sí? Es lo que lo coloca como soberano de todas las cosas. Y el derecho de poder crear justamente es lo que establece el derecho de honra de los padres, que ahora vamos a ver cómo es que reciben este derecho de creación. En realidad lo que los padres hacen es recrear la vida y no crearla en sí. Entonces, ellos crean y no procrean, no sé, ellos procrean, al revés exactamente, ellos procrean pero no crean, porque ellos han recibido de Yahweh este don de dar la vida, ¿no es cierto? Pero lo recibieron, no es que nosotros lo creamos en nosotros mismos ni por nosotros, ¿sí? Es un poder que está en nuestro interior de dar la vida, ¿sí? La procreación entonces está inherentemente dotada de autoridad, y esa autoridad se deriva de la propia autoridad de la creación de Elohim. Él sí es el verdadero creador, y nos ha dado ese poder en menor escala, obviamente, ¿no es cierto? Una escala limitada, pero él nos lo ha otorgado de manera tal que, a pesar de que nosotros podemos dar vida a una criatura en sí, el poder nos ha sido dado. Si los padres tienen el poder directamente otorgado por Yahweh de transmitir la vida, y este es el punto focal de este mandamiento. En segundo lugar, este respeto por la autoridad familiar también establece el orden en la sociedad y enseña responsabilidad a los niños. Y de hecho, si los niños aprenden a respetar a sus padres, entonces son capaces de respetar a todos los demás. Tratar a todas las personas con
respeto es la base de todas las relaciones. La mayoría de las personas están conscientes de la enseñanza bíblica de amar al prójimo, ¿no es cierto? Pero la mayoría no ha descubierto que el ingrediente principal del amor es el respeto por el prójimo. La cosmovisión darwiniana de la evolución, ¿no es cierto?, lo que este sistema propugna, ve los orígenes familiares en la naturaleza misma, ¿sí? No en Yahweh, no en un creador. Por lo tanto, ven a los animales en la naturaleza y asumen que el hombre originalmente era parte de una horda primigenia, ¿sí? Dominada por un padre primigenio violento, que expulsa a los hijos, ¿no es cierto?, los mata y reclama derechos sexuales exclusivos sobre la madre y las hijas, todas las femias, ¿no? Lamentablemente este comportamiento parece más actual que primitivo, ¿no es cierto?, fruto de la involución a la que el hombre se sometió voluntariamente al rechazar a su creador. A esto agregan el complejo de Edipo, por ejemplo, diciéndonos que los hijos rebeldes luchan, ¿no es cierto?, como el padre los trata de eliminarlos para mantener la primacía sobre el clan. Entonces los hijos rebeldes luchan para matar al padre y devorarlo para poseer a la madre y a las hermanas, ¿no es cierto? Todas estas cosas se las han inventado realmente, mitológica y psicológicamente. Entonces su culpa los lleva a establecer 3 tabúes: el parricidio, o sea, matar al padre; el canibalismo; y el incesto, tener relaciones con la madre. Y nos dicen que la religión es consecuencia de estos tabúes. Ellos han analizado todas estas cosas y las han estado estudiando. Hola Teo, bienvenido. Entonces, el pensamiento evolutivo asume que no hay un creador, que nuestros primeros padres surgieron de nuestros instintos primarios como animales, ¿sí?, en lugar de ser una creación perfecta que cayó a través del pecado y degeneró hacia la amoralidad del tipo animal en la cual vivimos hoy. Mira la naturaleza y la regla del poder de la fuerza bruta, ¿no es cierto?, en algunos animales, y asumen que así es que debe haber sucedido con nosotros. Y aseguran que el hombre se rige por la ley de la selva, ¿no es cierto? Por lo tanto, muchos están también convencidos de que debemos regresar a la naturaleza, ¿sí?, no solo quitándonos la ropa, ¿sí?, sino también con una libertad sexual parecida a la de los animales y en formas totalitarias de poder gubernamental basado en el miedo, ¿no es cierto?, el rey león. La psicología del pensamiento evolutivo prepara a las personas para pensar en términos de poder y de fuerza, en lugar de responsabilidad y honor, de autoridad bajo Elohim, ¿no es cierto? Ven al padre animal como el Dios original de la familia, ¿sí? Y por lo tanto, Dios, el término Dios, se define en términos del poder, del interés propio, ¿no es cierto?, y la búsqueda del placer personal. O sea, ser el Dios de la familia quiere decir que soy el más poderoso y el que hago todo lo que quiero, ¿no es cierto? Obtengo todas las satisfacciones de todos los placeres que se me ocurran. Su Dios entonces busca robar básicamente las propiedades de otros para obtener más sirvientes, más posesiones, más todo, ¿no es cierto? De esta manera se generan individuos que luchan unos contra otros, y cualquiera que en vez de ser un animalito, ¿no es cierto?, tenga un poco de cerebro, sabe que la regla de dividir para reinar justamente no proviene de una mentalidad animal precisamente, sino de una mentalidad bastante más elevada. Tratar de hacer que las personas compitan entre sí por una cosa es dividir para reinar. Sus filósofos, los filósofos de nuestro sistema, ¿no es cierto?, a menudo hacen de su misión central destruir la estructura familiar. Este es un punto que sabemos que es muy trágico, ¿no es cierto?, creyendo que esta es la única forma en la cual pueden tener éxito en destruir la superstición, lo que ellos llaman superstición, es decir, creer en Yahweh, ¿no es cierto? De esta manera, por ejemplo, Engels, que promovió a Karl Marx, ¿no es cierto?, creía que una familia monógama era la fuente de la brutalidad hacia las mujeres. Dijo que el matrimonio se fundó con la idea de la esclavitud por esposa, cuando de hecho tal esclavitud es una consecuencia del comportamiento animal en la teoría evolutiva misma. El matrimonio monógamo no implica esclavitud, al contrario, respeto a una pareja que es única. La esclavitud está en el harén,
¿no es cierto? No en la monogamia, está en el tratar a las personas como objetos descartables o productos de placer pasajero y nada más. Eso es esclavitud y no el casarse entre dos personas. El honor divino contra el poder carnal. El honor tiene que ver con la responsabilidad personal bajo Elohim para cumplir la palabra, como ya estudiamos. Su sí es sí y su no es no. La fuerza, el poder o la energía de un hombre se usan para traer honor en lugar de placer personal o interés personal, ¿no es cierto? Cosas egoístas. Las relaciones familiares enseñan a los niños los primeros principios de honrar a la autoridad. Cuando el niño crece hasta la madurez, este hábito debe transferirse al gobierno de la comunidad y extenderse a los gobiernos estatales y nacionales. O sea, una vez que este carácter se ha desarrollado en la personalidad del niño cuando llega a ser adulto, esto tiene que reflejarse en el gobierno y la autoridad. Pero si un niño aprende que la paternidad solo se trata de ser más fuerte que los hijos, esos hijos entonces serán gobernados por el pensamiento evolutivo y deshonrarán tanto a los padres como a los gobiernos y autoridades. Cuanto más prevalece esto en las personas, esta competitividad violenta, ¿no es cierto?, más poder buscarán los individuos, por lo tanto los gobiernos, ¿no es cierto?, la libertad se erosiona y es reemplazada al final por el totalitarismo. No queda otra, la verdadera rey de la selva, el sueño de las élites en las que ellos son los únicos leones y la masa son todas ovejas jugosas. En un mundo perfecto de comportamiento evolutivo, animal e egoísta, solo el gobierno totalitario, por miedo, puede mantener unida a la sociedad. En ese mundo perfecto de ellos, ¿no es cierto?, en sus sueños, sus utopías. La verdadera igualdad no funcionaría jamás en un mundo como este. Seríamos reducidos a comunidades productoras de peones que son creados todos iguales, ¿no es cierto?, ya que sirven a la élite. Como dijo Orwell en su capítulo 10, ¿no es cierto?, en su libro de Rebelión en la Granja, todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Cualquier parecido con la realidad no es una casualidad. Honrar a los padres establece un gobierno centrado en Elohim, nuestro Padre Supremo, mientras que la filosofía evolutiva secular conduce hacia el gobierno de los más fuertes por la ley de la jungla y la supervivencia de los más aptos. El reino de Elohim está regido por la ley de Yahweh, que se basa en el amor. Los gobiernos de los hombres pueden afirmar que son el imperio de la ley, pueden decir lo que quieran, ¿no es cierto?, y pueden simular hasta amor y causas humanitarias, ¿no es cierto?, mientras buscan consolidar en poder, pero una vez que se completa el control, el resultado es una nación de esclavos, sin más pérdida de tiempo en ayudas de ningún tipo. O sea, si ayer te ayudé para que votaras por mí, hoy que ya tengo el trono, no me interesa ayudarte más en nada, es simple. La diferencia fundamental es que el reino de Elohim no otorga a nadie soberanía, la autoridad solo es delegada y toda la autoridad es responsable ante el poder superior. Todo lo que haga una persona a la cual le fue dada autoridad le será cobrado. Los gobiernos seculares no reconocen su poder, un poder superior al del hombre en la cima de la pirámide del poder. Por lo tanto, estos hombres gobiernan por su propio capricho, pensando que nunca les va a tocar. Claro, como no les toca en vida normalmente, porque Yahweh es paciente, no les toca en este momento, creen que nunca va a pasar, ¿no es cierto? Y ellos se basan en el principio primordial de que lo que es bueno es todo aquello que los mantiene en el poder. Eso es bueno para ellos, para los demás no importa, ¿no es cierto? Y malo, obviamente, es todo lo que los podría sacar del poder. Por lo cual, ellos recortan, tratan de destruir todo lo que consideran podría tirarlos abajo de ese lugar de poder que tienen, y de esa forma obviamente atacan a todos los seguidores de Yahweh. No reconocen ningún moral absoluto como los que se encuentran en el reino de Elohim. Los hijos tienen dos padres. El quinto mandamiento les dice a los niños que honren tanto al padre como a la madre, ¿no es cierto? La larga vida es la bendición asociada con este honor, como dice Shaul citando a Devarim, ¿no es cierto?, que ya leímos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
¿no? Para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra, dice Nefesim en el capítulo 6. Este mandamiento es el fundamento de la filiación, o sea, la promesa de inmortalidad que fue dada a los hijos de Elohim. Pero cada hijo tiene dos padres, un padre y una madre, ¿no es cierto? Los hijos de Elohim no somos diferentes, que quede claro. Tenemos un padre celestial y una madre terrenal, de la misma manera que Yahshua lo tuvo, ¿no es cierto? En Yahanan 1 dice, pero a todos los que le recibieron, él les dio el derecho de convertirse en hijos de Elohim, incluso a los que creen en su nombre. De manera que nosotros somos hechos hijos de él de la misma manera en que él lo fue. ¿Cómo es que recibimos el derecho de convertirnos en hijos de Elohim? La respuesta simple es teniendo fe en Yahshua HaMashiach, que es un requisito previo para recibir el Ruach HaKodesh. Ya sabemos, Ruach HaKodesh es la semilla del Padre. Cuando nosotros, como madres, por así decirlo, o sea, como la parte de la tierra, como lo fue Miriam, somos eclipsados por el Ruach HaKodesh, Mashiach es engendrado en nosotros. Esa es la forma en la cual nosotros recibimos en nuestro interior la semilla de ese Mashiach espiritual. No es exactamente lo mismo que en el caso de Miriam, porque ella tuvo un bebé físico realmente, ¿no es cierto? Hola Blanca, hola Magnolia, bienvenida. Hola Katy. Entonces, no es exactamente igual, pero nosotros sí tenemos un bebé espiritual, por así decir, en nuestro interior. No es una semilla, por lo tanto, es como un bebé. Ese es Mashiach engendrado en nosotros. Shaul dice en Corintiim Aleph 4, porque en Yahshua HaMashiach te he engendrado por medio de la Besorá. En un sentido, Shaul era su padre, por así decir, ¿no es cierto? Porque era quien le había llevado la Besorá, le había llevado el mensaje, ¿sí? Pero en el sentido más profundo, Elohim era su padre, obviamente, porque la Besorá es Yahshua, la palabra es Yahshua y la palabra es el Padre mismo, ¿no es cierto? Entonces, Yahweh los había engendrado por medio de la Besorá porque su vida está en su palabra. Además, Shaul le dice a la congregación, estoy de nuevo en trabajo de parto hasta que Mashiach se forme en ustedes. En Galutia, en el capítulo 4. Por lo tanto, Shaul habla como si estuviera embarazado, por así decir, de la congregación de Galacia, trabajando para vernos nacer a término. Le está haciendo un comparativo, evidentemente. Es así también con los creyentes individuales, quienes han sido impregnados cada uno de nosotros por el Ruach para que Mashiach crezca en nosotros. Cuando una persona ha sido engendrada por el Ruach, se dice que Mashiach está vivo dentro de esa persona, ¿no es cierto? Como si estuviera embarazada de Mashiach. Tenemos una semilla que crece en nosotros. En nuestro interior tenemos nuestro viejo hombre, ¿no es cierto? Pero hemos recibido también la semilla del nuevo, que es Mashiach. Shaul describe esta condición en Colasillín, en el capítulo 1, como Mashiach en ustedes, la esperanza de gloria, ¿no es cierto? En otras palabras, como creyentes, todos somos como Miriam, que fue eclipsada por el Ruach HaKodesh, como ya dijimos, y que después ella dio a luz al Mashiach que estaba en ella. Ella dio a luz al Mashiach físico que anduvo sobre la tierra, ¿no es cierto? Porque era el cumplimiento de la promesa. Nosotros en forma espiritual vamos haciendo crecer este Mashiach para que en el momento de la resurrección sea roto nuestro vaso de barro y surja a la luz el nuevo hombre, ¿no es cierto?, en nuestra glorificación. Los creyentes a menudo han pasado por alto esta verdad porque la mayoría de los traductores de las escrituras no distinguen claramente entre dar a luz y engendrar, ¿sí? Los hombres engendran, las mujeres dan a luz. Esa es la división básica, ¿no es cierto?, de un mismo verbo que es utilizado. Así, por ejemplo, en Matías, en el capítulo 1, donde leemos que Abraham engendró a Yitzhak, es evidente que él no dio a luz a Yitzhak. Sabemos perfectamente, sin embargo, él engendró a Yitzhak en el vientre de Sará, ¿no es cierto?, quien más tarde él sí lo dio a luz. Entonces, por ejemplo, Yahanan 3, en el capítulo 3 debería leerse. Respondió Yahshua y le dijo, de cierto te digo, que a menos que uno sea engendrado desde arriba, no puede ver el reino de Elohim. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Muestra que cuando el Ruach de Elohim habita en nosotros, esa semilla nos es dada, somos engendrados desde arriba, hemos sido eclipsados, por así decir, como Miriam lo fue, y todavía no estamos técnicamente nacidos,
¿sí? No es correcto decir que hemos nacido de nuevo, sino que la frase es somos engendrados desde arriba. En ese momento hemos sido engendrados como Mashiach lo fue cuando el Ruach visitó a Miriam la primera vez. Él no nació en ese momento, él fue engendrado en ese momento. Todavía necesitaba pasar el tiempo necesario dentro del útero de Miriam para poder salir en su momento, ¿no es cierto? Entonces nosotros en ese momento en que recibimos al Ruach, no somos técnicamente nacidos, ¿sí? No hemos sido aún dados a luz, por así decir. La expresión nacer de nuevo no solo ha sido traducido equivocada, ¿no es cierto? De nuevo tampoco, la expresión de nuevo no puede ser confundida con desde lo alto. Esto ya lo hemos estudiado en otro post, ¿no es cierto? Porque de esta manera no se transmite completamente el mensaje. Lo que dice es que fuimos engendrados de lo alto, ¿sí? O sea, del reino. Esto implica que estamos recibiendo un espíritu que proviene de Yahweh, o de otra manera no podríamos ser sus hijos. Es ese espíritu de adopción, ¿no es cierto?, del que se habla. Entonces, ¿de dónde viene? Viene de lo alto, y a través de ese espíritu somos engendrados dentro de su familia, ¿sí? Esto también lo hemos explicado en el capítulo 15 de la serie de Bereshit, ¿sí? En linaje espiritual paterno. No hemos nacido aún, entonces somos embriones en ese momento. Cuando el Ruach llega, ¿no es cierto?, y nos impregna, somos embriones. Nacer de nuevo explica erróneamente que ahora hemos sido hechos completamente a imagen y semejanza de nuestro Padre, porque hemos sido engendrados. Esa es la cosa, ¿no es cierto? La verdad es que el salvo, o sea, la persona salva, es un embrión que aún no ha tomado plena forma. Nosotros estamos pasando nuestra etapa, por ejemplo, del desierto, ¿no es cierto? La parte de la santificación que nosotros recorremos es nuestra etapa uterina, por así decirlo, ¿no es cierto? Estamos siendo conformados a su imagen. La enseñanza de que los creyentes ya han nacido de nuevo ha hecho que muchos que piensen que ya han alcanzado el objetivo final de la vida en la tierra y que hay poco que hacer, excepto esperar a ser arrebatados para el cielo, ¿sí? Mientras tanto, el único propósito real que el creyente tiene en la tierra es dar testimonio a los demás y seguir viviendo sus vidas normales, ¿no es cierto? Y no hay nada más lejos que de la verdad que estas cosas. La imagen de la palabra de Yahanan muestra a Elohim como el Padre en el cielo que está engendrando hijos en la tierra. Eso es lo que Él está haciendo. Lo que se ha concebido en nosotros es Mashiach en ustedes, ¿sí? La esperanza de gloria. Tiene un Padre celestial y tiene una madre terrenal. Nosotros somos la madre, entre comillas, de ese niño, ¿no es cierto? Pero esa semilla sagrada también es nuestra verdadera persona, porque es en lo que nos estamos convirtiendo, justamente. Por lo tanto, Shaul habla de los dos yo, en términos de diferentes identidades en el capítulo 7 de Romanillín, ¿no es cierto? El yo carnal no puede evitar el pecado porque fue engendrado por Adán. El yo espiritual, por el contrario, no puede pecar porque fue engendrado por Elohim. Y Elohim no puede pecar. Entonces todos conocemos bien a estas dos personas, están acá adentro y siempre nos traen problemas, ¿no es cierto? Sabiendo esto, podemos entender Yahanan Aleph 3 correctamente, y ahora lo voy a parafrasear completo. Todo lo que es engendrado por Elohim no peca, porque su simiente mora en él. Y él, o sea, Mashiach en ustedes, no puede pecar porque es engendrado por Elohim. Sin embargo, tenemos una parte al lado que sí puede pecar y quiere. Se entiende la lucha, entonces. Shaul muestra su lucha entre las dos identidades dentro de él. El yo de Adán sigue la ley del pecado, mientras que su deseo es, es violar justamente la ley de Elohim. El yo de Mashiach, sin embargo, sirve a la ley de Elohim y su deseo es obedecerle en todo. Así que yo mismo con la mente del Ruach le sirvo a la Torah de Yahweh, aunque mi cuerpo, que es la mente de la carne, está sujeto al principio del pecado, dice en Romanillín capítulo 7, como dijimos. Cada uno de los yoes de Shaul tiene una mente propia. Si el yo adámico de Shaul ha sido condenado a muerte junto con Adán, mientras que el yo de Shaul, el espiritual, está destinado a la gloria.
vamos a ver ahora acerca del matrimonio. Para entender los orígenes de la filiación tenemos que retroceder un paso todavía más. Y espero que se haya entendido este asunto de cómo es que llegamos a ser hijos de lo alto, ¿no es cierto? Cómo es que somos hijos espirituales y que hemos sido insertados en la familia de Yahweh. Ahora falta el otro paso. El matrimonio adecuado es el requisito previo justamente para la filiación adecuada. Sin matrimonio legítimo, los hijos son ilegítimos. ¿Se entiende? No me refiero a las licencias de matrimonio o ceremonias de bodas que se puedan llegar a hacer en las congregaciones o lo que sea, ¿no es cierto?, de acuerdo a los rituales de cada localidad. Es más profundo que esto porque tiene todo que ver con el tipo de pacto matrimonial que nosotros tenemos con Yahweh. Para que el Ruach HaKodesh pueda engendrar a Mashiach, primero debemos estar casados con Elohim. Porque esto es un matrimonio, literalmente, ¿sí? Esto va tanto en un nivel individual como en un nivel corporativo. Tiene leves diferencias, pero básicamente se puede decir de lo mismo. En otras palabras, tenemos que entrar en una relación de alianza con Elohim. Es un pacto. Ya sabemos que el matrimonio es un pacto que se establece entre dos personas. Ya lo hemos estudiado. Cuando se instituyó el antiguo pacto en el monte Sinai, Elohim se casó con Israel, ¿no es cierto? Lo estudiamos. Porque a partir de entonces los profetas hablan de Elohim como el marido de Israel en varios lugares. Cuando Israel adoró a otros dioses, los profetas los acusaron justamente de adulterio, de irse atrás de otros dioses y estar transgrediendo la fidelidad básica del matrimonio, ¿no es cierto?, quebrantando el pacto. Entonces, este antiguo pacto se rompió de la misma manera que hombres y mujeres rompen sus convenios matrimoniales, ¿no es cierto?, hoy livianamente. Por esta razón, Elohim se divorció de la casa de Israel, ¿no es cierto?, y después profetizó acerca de un nuevo pacto, ¿sí? Debía ser diferente del primer pacto en el sentido de que este nuevo pacto tenía que escribir las leyes de Yahweh en nuestros corazones en lugar de hacerlo externamente en tablas de piedra, ¿no es cierto? Esta es la única manera de tener éxito a largo plazo. El antiguo pacto solo podía trabajar con el viejo hombre adámico, no existía aún el nuevo hombre, ¿sí? Y entonces, ¿qué podía hacerle? Ordenarle que cumpliera con la norma divina, ¿sí? Obviamente el viejo hombre fracasó, era imposible que tuviera éxito y el matrimonio terminó en divorcio. Pero el nuevo pacto se basa en la obra del Ruach dentro de los corazones de los hombres, escribiendo la ley en sus corazones para que cumplan con la ley, no por la fuerza, sino por la naturaleza, sino que sea parte de la naturaleza y brote espontáneamente de cada uno el guardar la ley como corresponde. Entonces esto se logra ¿cómo? Al engendrar a Mashiach en nosotros, porque este nuevo hombre, esta simiente sagrada, esta semilla santa que tenemos, ya tiene la ley escrita en su corazón. Ya este nuevo hombre que recibimos es perfecto, ¿sí? Por lo tanto, no puede pecar porque es engendrado por Elohim y tiene la naturaleza del Padre, tanto como Yahshua HaMashiach tuvo la naturaleza de su Padre. Esto es más que lo que Adán tuvo, porque esto es lo que Adán podría haber llegado a tener si él hubiera comido del árbol de la vida. Pero Adán no llegó a comer el árbol de la vida. Ni siquiera en su estado neutro tuvo lo que nosotros hoy tenemos en promesa. Aún así todos tenemos complicaciones en nuestro embarazo, ¿no es cierto? Porque no siempre seguimos el liderazgo de Mashiach en nosotros y porque el viejo hombre adámico aún está vivo y molesta. Cada vez que pecamos es porque estamos siguiendo la voluntad del viejo hombre en lugar de la del nuevo, ¿no es cierto? En cierto modo estamos teniendo gemelos como Rivka, ¿no es cierto? Como Rebeca, que estaba embarazada de Jacob y de Saúl al mismo tiempo. Uno era el hombre espiritual, mientras que el otro era el hombre carnal. Tenemos dos naciones en nuestro interior, nosotros también. ¿Sí? Israel, que es el hombre espiritual, ¿sí? es nuestro nuevo hombre, Mashiach, y Esaú, la carne y el sionismo judaizante que representan justamente esa parte de nuestro viejo hombre. Así que Jacob y Esaú lucharon para dominar el útero, ¿no es cierto? O sea que nosotros, nuestro interior, al ser humano, ¿sí? Que somos la tierra, no lo olvidemos. De la misma manera, los dos yoes luchan en nuestro interior. Las dificultades con el embarazo se complican todavía más cuando los creyentes intentan agregar
el nuevo pacto a su sistema de creencias y modo de vida del antiguo pacto. Cuando tratan de hacer esa cosa empiezan los problemas. El apóstol Shaul se encontró con este problema justamente en la congregación de Galacia, que se estaba dividiendo en dos por esta disputa. Hoy se está repitiendo exactamente la misma situación, y lo sabemos bien, ¿no es cierto? Y muchos están tratando de retroceder, pero retroceder mal. Los creyentes judíos de Jerusalén habían venido para tratar de disuadirlos de la enseñanza de Shaul. Ellos no querían que siguieran la enseñanza de Shaul. Ellos estaban insistiendo en que los creyentes griegos debían ser circuncidados para entrar en una relación de pacto con Elohim. Shaul argumentó que la circuncisión era el signo del antiguo pacto, correctamente, mientras que la circuncisión del corazón era la señal de nuevo, ¿no es cierto? Entonces los creyentes judíos, desde el día de Shavuot hasta el día en que Jerusalén y su templo fueron destruidos, ¿no es cierto?, en el año 70, habían estado tratando de cumplir con todos los rituales del templo, los sacrificios y la circuncisión de ese antiguo orden. Muchos de los primeros creyentes estaban divididos en esa cuestión, ¿no es cierto?, y trataban de tener una especie de vida doble, ¿sí?, a pesar de que cada vez eran más perseguidos, ¿no es cierto? No fue sino hasta que Elohim destruyó de vez el templo y ese sistema del antiguo pacto que la mayoría pudo hacer el corte final, por así decir, la separación, pues ya no le quedaba otra, y entraron finalmente de pleno y de lleno en el matrimonio del nuevo pacto con Elohim. ¿Cómo honramos a nuestro Padre? Hola Alma, bienvenida. El ejemplo de Yeshua es el patrón para todos los hijos de Elohim que estamos todos destinados a cumplir la fiesta de Sukkot y llegar a la plena madurez como el cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Pero la verdad fundamental de esto está en el quinto mandamiento, donde se nos dice que honremos tanto al Padre como a la Madre. Primero, entonces, debemos reconocer al Creador como nuestro Padre Celestial. Eso es básico. Yeshua nos enseñó que podemos ir más allá del servicio ritual, de una relación de esclavos y realmente llamar a Elohim nuestro Padre. Ser un hijo de Yahweh es considerado una blasfemia en otras religiones. Ser un hijo de la deidad es considerado una blasfemia. Estas religiones son incapaces de cumplir el quinto mandamiento, excepto hasta para sus padres terrenales. Ahora, honrar a nuestro Padre Celestial es creer en su palabra como se expresa en las Escrituras. ¿Sí? Honramos a nuestro Padre por fe, por obediencia y en última instancia por estar de acuerdo con Él, ¿sí? Y ser su pueblo. Amén. La fe es nuestra experiencia de Pesaj. Nosotros creemos aunque no entendemos. Aprender la obediencia, ¿sí? Y practicar la obediencia es la experiencia de Sukkot, de Shavuot, perdón, ¿no es cierto? Y el acuerdo en todo, ¿no es cierto?, es finalmente la experiencia de Sukkot. La fe honra a Elohim, entonces, porque cuando creemos su palabra y la tomamos en serio, lo honramos a Él, ¿sí? Pero la fe sin obediencia deshonra a Elohim en el siguiente nivel. Entonces necesitamos ir avanzando en todos los niveles y no insistir en que la fe lo es todo, porque una vez que ha llegado el objetivo de la fe, ¿para qué la fe? ¿No es cierto? Como está escrito. Y dice en Jacob, Santiago, ¿no es cierto? Él nos dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es necesario que toda la fe llegue a producir el fruto. Si la fe no produce el fruto, está siendo una higuera que solamente produce hojas. Y eso es lo que la mayoría han estado produciendo, hojas y nada más. Entonces, es necesario que los frutos empiecen a ser vistos. Shavuot está diseñado para enseñarnos la obediencia por la guía diaria del Ruach, ¿no es cierto? Sin embargo, la obediencia no es la forma más alta de honra tampoco, ya que incluso un siervo obediente puede estar en desacuerdo internamente con su amo y quejarse de las cosas que debe hacer, ¿no es cierto? Las hace, pero no está de acuerdo, ¿sí? Las hace porque está obligado. El verdadero honor, el punto más alto es Sukkot, es aceptar que todo lo que el Padre manda es verdadero y justo, aunque no lo entendamos, y que es un gran y maravilloso plan y que tenemos el privilegio de participar en él en pleno acuerdo. Ese es el tope, ¿no es cierto? Y eso es Sukkot. Ahora bien, ¿cómo honramos a nuestra madre? Porque hablamos del Padre, ¿no es cierto? Pero la manera en que honramos a nuestro Padre, a pesar de que se dispute entre las religiones, ¿no es cierto?, cómo se hace, cómo no se hace, cada una de las cuales afirma conocer el carácter del Creador, ¿no es cierto? Pero prácticamente todos los creyentes están de acuerdo en que Elohim es su Padre,
por así decirlo, o sea, con una idea global, incluso si su comprensión de esto es limitada, a pesar de todo lo reconocen, en cuanto a por lo menos qué es el creador. Su desacuerdo se debe principalmente a honrar a su madre espiritual, ya que muchos no saben quién es su madre. Shaul nos dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras que el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. En estas cosas hay una alegoría, pues estas mujeres son 2 alianzas. Agar, la alianza del monte Sinai, que engendró hijos para esclavitud. Porque Agar representa Sinai, montaña que está en Arabia, y corresponde a la Yarushalayim actual, la cual es esclava conjuntamente con sus hijos. Pero la Yarushalayim de arriba, la cual es nuestra madre, es libre, ¿no es cierto? Está en el capítulo 4 de Galutia. El apóstol Shaul trata con esta pregunta más que cualquier otro escritor, ¿no es cierto?, bíblico. La pregunta se reduce a un único tema. ¿A quién reclamamos como nuestra madre? Ese es el punto. ¿Qué madre está destinada a dar a luz a los herederos del reino? ¿Qué ciudad es el centro o capital del reino de Elohim? ¿La Jerusalén de abajo o la de arriba? La madre que reclamamos es la madre que honramos, ¿sí? Y es la madre que nos da el determinado tipo de filiación. El tema es que de estas 2, solo una de estas madres es la elegida para dar a luz al hijo prometido, que sería el heredero. Los hijos de Agar, el antiguo pacto, pueden ser creyentes, pero no son herederos. Ahí está la diferencia. Los hijos de Sará, que son el nuevo pacto, son herederos. Y en ese caso, Shaul fue bastante claro. En el panorama general, la alegoría trata de si uno es el hijo de la carne o el hijo de la promesa. Básicamente se trata de ese punto, ¿sí? El hijo de Agar era un hijo de la carne, pero como en aquel tiempo el que fue engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también es ahora, dice un poquito más adelante. Mientras que el hijo de Sará era un hijo de promesa, ¿sí?, nacido de acuerdo al Ruach, dice Shaul. Esa es lo que la diferencia justamente con el hijo de Agar, ¿sí? Por lo tanto, vemos que los únicos hijos que pueden heredar el reino son aquellos que son engendrados por el Ruach, así como Yahshua HaMashiach fue engendrado por el Ruach. Mientras que cada verdadero creyente puede reclamar a Elohim como su padre, porque eso realmente lo tenemos todos, solo aquellos que reclaman a Sará como su madre serán herederos en el reino de Yahweh. Y eso lo ha determinado el propio Yahweh y no nosotros. Este asunto puede ser complejo hoy, en vista de todo el movimiento mesiánico que está reclamando la herencia de los que aún hoy son hijos de la esclava. Muchos de ellos serán liberados en su momento, pero en este momento continúan siéndolo todavía. El problema no es el padre que siguen, sino la madre que siguen. Y ahí el problema es grave. Solo Sará puede ser la madre de Isaac. Entonces, solo el nuevo pacto puede ser la madre de los herederos del reino. Es inútil que judíos que no creen o no aceptan a Mashiach insistan en ser los herederos del reino, porque no lo son. En otras palabras, Shaul dice que aquellos que tratan de agregar a Yahshua al antiguo pacto, como muchos estaban tratando de juntarlo a lo que ya tenían, por así decirlo, ¿cierto?, como un apéndice, han caído de la gracia. Ustedes que pretenden justificarse mediante la Torah han quedado desligados del Mashiach y han caído de la gracia, dice en el capítulo 5. Moshe fue el mediador de la antigua alianza, ¿no es cierto? Y Yahshua HaMashiach es el mediador de la nueva. Uno solo puede tener una relación matrimonial a la vez. Y eso es importante de entenderse. En otras palabras, uno no puede permanecer en el judaísmo y honrar a Sará al mismo tiempo. Esto no tiene que ver absolutamente nada con la ley. La ley no corresponde únicamente al antiguo pacto. Ya lo hemos estudiado, la ley está fuera del pacto, ¿no es cierto? Está completamente separada y no depende del pacto, por eso también es aplicada en el nuevo pacto. Así que no estamos hablando de respetar o no respetar la ley, estamos hablando de a qué alianza pertenecemos, ¿sí? ¿Qué alianza reivindicamos y cuál es la madre que estamos reivindicando? Si la esclava o la libre. Es tan simple como eso. Muchos hoy están haciendo
una mezcla como los Gálatas estaban haciendo exactamente lo mismo en aquel momento, ¿no es cierto?, de querer agregar las cosas y ponerlas así en una especie de Frankenstein extraño que no se sabe muy bien qué es, pero que no es lo que debe ser realmente. Las cosas con el Padre no son confusas, son limpias y claras. Entonces, la preocupación de Shaul era que los creyentes de la Jerusalén terrenal, los creyentes del templo, ¿no es cierto?, digamos, no podían liberarse del judaísmo, no estaban consiguiendo eso y continuaban sacrificando en el templo, permaneciendo en sumisión al sistema sacerdotal que había sido obsoleto por la venida de Mashiach. Al hablar de una nueva alianza, da por anticuada la primera, y lo que se hace anticuado ha envejecido y está a punto de desaparecer, dice Ibrin en el capítulo 8, ¿no es cierto? Entonces el antiguo pacto fue incapaz de hacer realidad las promesas de Elohim, porque no era la idea de Yahweh que eso se lograra en ese momento, ya que se basaba en los votos de obediencia de los hombres, y sabemos perfectamente que el hombre no puede ponerse a la altura de Yahweh, ¿sí? Y estaba teniendo en cuenta la capacidad del hombre de mantener estos votos, estas promesas. Esto fue simbolizado por la circuncisión carnal, ¿sí?, que es el signo, la señal del antiguo pacto, que estos judíos estaban tratando de imponer a los nuevos creyentes gentiles, ¿no es cierto?, como un requisito para entrar en una relación de pacto con Yahweh en ese momento histórico, en el cual ya se había pasado a un nuevo pacto, a un nuevo término. ¿No es cierto? Entonces, en otras palabras, intentaban atar a los hombres al antiguo pacto, que era Agar, ¿no es cierto?, y que nunca podría dar a luz a los hijos prometidos de Elohim, los herederos de la promesa. Shaul abogó por la circuncisión del corazón, que era la señal del nuevo pacto, justamente por medio de la cual el Ruach de Elohim engendraría a Mashiach en nosotros y realizaría una obra interna de obediencia por medio de la guía del Ruach. Entonces vemos que el problema de quién es tu madre, ¿sí?, se extendió más allá del judaísmo contra el cristianismo. El problema de la congregación de la Jerusalén terrenal, la ciudad física, ¿sí?, que se había arrastrado a la congregación de Galacia, mostraba que muchos creyentes también tenían problemas para conocer la identidad de su madre. No se estaban dando cuenta, no estaban comprendiendo que la de la terrenal era la esclava. Entonces, ¿deberían los hombres seguir una marca o señal que honrara a Agar o una que honrara a Sara? Esa es la cosa y sigue siendo el mismo problema hoy. ¿Qué Jerusalén será la capital del reino? ¿La vieja o la nueva Jerusalén? Solo díganme cuál es la que en su momento baja del cielo. Si es la vieja, bueno, sigan las cosas de la vieja, pero yo creo que está escrito que es la nueva. En el primer siglo esta pregunta se resolvió en gran medida cuando Dios contrató a los romanos para que destruyeran Jerusalén. Dijo basta, ¿no es cierto? Y en el año 70 destruyó todo. Agar fue expulsada literalmente para que los creyentes de todo el mundo pudieran reconocer a Sara como su verdadera madre, ¿no es cierto?, la madre de los herederos de la promesa. Sin embargo, en el siglo XX el mismo problema volvió a surgir con el auge del sionismo cristiano, ¿no es cierto?, sobre todo el sionismo cristiano, que es un invento, que es decurrente, es una rama del cristianismo que apoya al sionismo, ¿no es cierto?, y buena parte del movimiento mesiánico inicial. Con el establecimiento del Estado israelí en el 48, ¿no es cierto?, seguido por la ocupación de Jerusalén en el 67, se argumentó una vez más que Agar es la verdadera madre del reino. Y estamos en este punto, y este es un punto muerto, ¿no es cierto? Este es un punto en el cual necesitamos plantarnos y decir, no, minuto. Estamos todos avanzando, pero todos necesitamos avanzar y tirar todas las partes que nos sirven. Hay que sacar la levadura, ¿no es cierto? No podemos llevarnos toda la carga entera con toda la levadura, no es así. Entonces, Agar sirvió mientras no llegó el heredero, ¿no es cierto?, no vino el hijo de Sara. Pero Agar, en su momento, cuando llegó el hijo de la promesa, Agar fue expulsa junto con su hijo. Entonces hay que elegir dónde vamos a estar, porque no es exactamente lo mismo. Los hijos de la esclava no engendran los hijos de la esclava no son, los hijos de la promesa y no heredarán el reino.
El tema es que las apariencias engañan, ¿sí? Al final, de cualquier manera, Elohim volverá a echar a la esclava y a su hijo, ¿sí? Y el sionismo edomita, que se está haciendo pasar por judaísmo, será eliminado también, ¿no es cierto? Será sacado del medio y volverá a entrar Sará como la verdadera madre capital del reino. Al destruir Yarushalayim nuevamente, Elohim resolverá nuevamente esta disputa, porque llegará el día en que se cumplirá la profecía de Irmeyá. Luego quebrarás la vasija a la vista de los hombres que vayan contigo y les dirás que así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Así quebraré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra un vaso que no se puede volver a restaurar. Hay partes que hay que leerlas todas. A pesar de que las profecías en las escrituras se mezclan, se entremezclan mucho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están, como vemos hoy, al sionismo, a Edom escondido entre la judería, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos esas mezclas que están escondidas. Y Yahweh también hace las profecías y establece las cosas mezcladas sin determinar exactamente, para los que no saben, para nosotros que somos los ciegos, quién es quién, ¿no es cierto? Para quién cada uno es dicho. Y sin embargo, esto es dicho para justamente esa parte de los higos malos. Entonces es importante entender que no hay forma de restaurar un pacto quebrantado, ¿sí? No existe una idea de pacto renovado. La palabra que siempre se utiliza es nuevo pacto. El vaso viejo debe ser quebrado, pero todos pueden y deben adherir al nuevo pacto que el Padre les propone en su Hijo. Es tan simple como esto. Este pacto no sirve más, lo voy a tirar. Ahora tenés este nuevo, vení en este, que es continuación de aquel, ¿sí? Vas a encontrar que tiene muchas de las partes de aquel en este nuevo pacto, solo que está mejor, porque este pacto es superior, ¿sí? Pero muchos no quieren seguirlo. Sin embargo, en breve tendrán que decidir firmemente. En los días de Irmeyá la ciudad fue destruida por Babel, pero más tarde fue reparada por Nehemías, recordemos, ¿no es cierto? Finalmente en el 70 Jerusalén fue destruida por los romanos, ¿sí? Pero una vez más la ciudad fue reparada en los tiempos modernos. Actualmente ahí está. Entonces el día se acerca, como profetizó Irmeyá, cuando la ciudad será destruida de una manera tan completa que no podrá ser reparada de nuevo. Esa profecía aún no se ha cumplido, ¿sí? Ese día yo creo llegará pronto, por así decir. Hola Eduardo, la Carla, hola Aarón, bienvenidos. Entonces Shaul está también de acuerdo con lo que dice Irmeyá y dice, pero ¿qué dice la escritura? Echa a la esclava, o sea, a Jerusalén, al judaísmo, a todo el pacto antiguo, y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero del hijo de la mujer libre. No será heredero junto con el hijo de la mujer libre. Entonces, hay una cosa que no pueden ir juntos unos con otros. ¿Por qué se dice, él no heredará junto con mi hijo? ¿No es cierto? Parece una cosa cortante, ¿no? De parte de Sara cuando expulsa a Agar. Ese hijo no heredará junto con el mío. Bueno, no hay forma. El hijo de la esclava no va a heredar junto con el hijo de la promesa. Es tan simple como eso. No pertenecen al mismo reino. En el reino donde van a estar los hijos de la promesa, no van a estar los hijos de la esclava. Entonces hay que decidirse a qué reino vamos a pertenecer, porque la maravilla de las maravillas es que en el mundo real nosotros nacemos de una madre y se acabó, nacimos de esa mamá y no tenemos forma. Sin embargo, en este mundo espiritual, Él nos da la opción de morir al viejo pacto y renacer en el nuevo pacto ya como hijos de la promesa. Entonces sí, todo el mundo tiene la opción de obtener lo que el Padre desea que obtengamos. Así como la disputa entre las esposas en conflicto, ¿no es cierto?, en la vida de Abraham y sus hijos se resolvió cuando Abraham expulsó finalmente a Agar y Ismael, ¿no es cierto? Así también se resolvió la disputa del primer siglo cuando Elohim expulsó a Jerusalén con la destrucción del templo y la ciudad a manos de los romanos, ¿no es cierto?, para reivindicar la enseñanza que estaba dando Shaul. Desafortunadamente la misma disputa ha surgido una vez más en el siglo XX, ¿no es cierto?, requiriendo que Elohim
tenga que en su momento volver a resolverla, pero de esta vez definitivamente, ¿no es cierto? Honrar a Agar puede parecer cumplir el quinto mandamiento para aquellos que la reclaman como su madre, pero para ser un heredero uno debe abandonar a Agar y comenzar a honrar a Sará como la madre de uno. Si no, no van a heredar el reino, ¿sí? Esto determinará en qué ciudad nos encontramos en el futuro. Dos tipos de relaciones matrimoniales. Ha habido mucha enseñanza acerca de que la congregación está en una relación matrimonial con Yahshua HaMashiach. Nosotros lo hemos estudiado también. Sin embargo, no se ha enseñado mucho sobre los dos tipos de relaciones matrimoniales que Elohim reconoce. Según la ley, una mujer libre tiene derechos que una esposa esclava no posee. No son los mismos. La historia de las esposas de Abraham, como ya vimos, ¿no es cierto?, nos muestra que solo una mujer libre disfruta del tipo de relación matrimonial que puede producir al heredero. Por más que la otra mujer tenga 50 hijos, los haya tenido primero y todo lo demás, la única que produce el heredero oficial es la libre, ¿sí? Él es nuestro Yitzhak y que es nuestro Mashiach en nosotros también. Así que vamos a rastrear esto de nuevo al principio. En el comienzo, Yahweh separó a Javá de Adán para crear un doble testimonio de la familia. Este es el propósito original del matrimonio, porque cuando los dos son uno, están en unidad, aunque sean dos personas distintas. Y son los dos testigos que se apoyan uno al otro, ¿no es cierto? En ese momento solo había un tipo de relación matrimonial en la tierra y se caracterizaba por la unidad o el acuerdo absoluto en ese momento. Luego el pecado entró en el mundo, ¿no es cierto? Después de esto, Elohim puso a la esposa en sujeción al esposo, diciéndole: tu deseo será para tu esposo y él tendrá autoridad sobre ti. El cambio de relación fue debido al pecado que había entrado en la naturaleza de la humanidad. Yahweh sabía que cuando el pecado entrara en el mundo, la unidad sería una de las primeras víctimas. Enseguida empieza el desacuerdo. Si los esposos y las esposas seguramente estarían en desacuerdo en muchas cosas, incluso con las mejores buenas voluntades de los dos, ¿no es cierto? Si los dos buscaran de cualquier manera hacer la voluntad de Yahweh, habría desacuerdos de cualquier manera, ¿no es cierto? Lo vemos hoy entre hermanos y todo, ¿no es cierto? Por esta razón fue necesario crear una estructura de autoridad, de modo que el desacuerdo no resultara en parálisis total y absoluta. Esto es una medida práctica, pero no representa el patrón del matrimonio original perfecto, como nada en realidad en este tiempo lo representa, ¿no es cierto? La relación matrimonial ideal era estar en unidad de forma natural e intrínseca, ¿no es cierto? De una forma espontánea, porque la mujer fue sacada del hombre, por eso eran una misma carne, ¿sí? Un mismo ruach, porque la mujer fue sacada del hombre, era parte del hombre. No podía pensar otra cosa, por así decir, ¿no es cierto? Tenían que tener la misma unidad. De modo que en esas circunstancias la autoridad se volvía irrelevante. No era necesario tener autoridad, porque cuando dos personas están de acuerdo en todo, ¿para qué una necesita tener la autoridad del otro? ¿Sí? En otras palabras, si el esposo y la esposa estuvieran de acuerdo, no había necesidad de que uno le ordenara al otro hacer nada. Si los dos sabrían la voluntad de Elohim y la seguirían instintivamente con el otro ser de acuerdo, ¿no es cierto? Pero hasta que recuperemos lo que se perdió cuando el pecado entró en el mundo, ¿no es cierto? Yahweh consideró apropiado dar a los hombres la autoridad familiar. Mientras tanto, esta situación se llevó a cabo a gran escala con la introducción del antiguo y del nuevo pacto, ¿no es cierto? El antiguo pacto fue dado en Sinai, en Arabia, la herencia de Ismael, hijo de la esclava. La nueva alianza se centra en la Yerushalayim celestial, dice Shaul, ¿no es cierto? ¿Por qué el nuevo pacto no estaba centrado en la Yerushalayim terrenal? ¿Por qué Yerushalayim no está destinada a ser la nueva capital del reino? ¿Cómo se convirtió Yerushalayim en Agar? La razón principal es porque Yerushalayim rechazó al mediador del nuevo pacto cuando vino como Mashiach. ¿Sí? La propia decisión los encerró en el antiguo pacto de Sinai. ¿Por qué? Porque tiene la misma pauta de rechazo. Ellos rechazaron recibir a Elohim en medio del fuego cuando él bajó a ellos, ¿no es cierto? La pauta es el rechazo. Y después,
en la época de Pentecostés ellos rechazarían al propio Mashiach, ¿no es cierto? El judaísmo eligió permanecer bajo el antiguo pacto, que fue dado en el Sinai, en Arabia, ¿no es cierto? Y ahí continúan hoy, mal que pese a muchos desavisados que están haciendo la vista gorda, el principal hecho que pesa contra el judaísmo, muchas ramas también del mesianismo, que rechazan la divinidad de Mashiach, reduciéndolo a un gran rabí. Si él no es el hijo de Yahweh, entonces todos seguimos perdidísimos, ¿sí? Así los judíos declararon que Agar era su madre y se convirtieron en ismaelitas a los ojos de Elohim, o sea, debían ser expulsados junto con su madre. Por esta razón Elohim finalmente honró su decisión y entregó esa tierra y la ciudad a los descendientes de Ismael y al pueblo islámico en general. Y tenemos todos los conflictos actuales, ¿no es cierto? Ese lado de las profecías completamente fuera de lo que ahora no lo vamos a tocar para nada porque es larguísimo. El punto que debemos entender en nuestro estudio actual es que los dos pactos están representados por Agar y Sarah. Y eso es básico y eso todos lo comprendemos, ¿no es cierto? Pero parece que la comprensión que tenemos de las cosas no es aplicarla. Y cuando empezamos a mirar cómo la tenemos que aplicar a la vida real, nos sorprendemos nosotros mismos de cómo no nos hemos dado cuenta antes. ¿Sí? Los dos pactos son pactos matrimoniales. Elohim se casó primero con Israel en el Sinai bajo el antiguo pacto, ¿sí? Entonces él se casó con una novia esclava que se compara con Agar, ¿no es cierto? Esa es la comparación. Él compró esa esclava a Egipto. Esa relación solo podría producir un Ismael, un creyente, pero no heredero. ¿Sí? No heredero de la promesa. Si el pueblo israelita hubiera aceptado recibir a Yahweh en el Sinai en lugar de rechazarlo y pedir intermediarios, habrían recibido la fe necesaria para completar todas las etapas dentro de los tiempos y no solo entrar en la tierra prometida en su tiempo designado, sino mucho más que eso, convertirse en un pueblo capaz de recibir a Mashiach cuando viniera a ellos. Ellos lo hubieran recibido, ¿no es cierto?, después cuando él hubiera venido. Pero como se negaron cuando él vino a los suyos, lo rechazaron. La religión del Antiguo Pacto toma muchas formas, incluida el Islam, el judaísmo y gran parte del cristianismo. Si se ve donde quiera que los hombres sean sometidos como siervos o esclavos de Elohim o de una jerarquía o denominación religiosa, todos tienen un hilo en común: convertirse en los mejores esclavos de Elohim, ser los mejores siervos, ser los mejores en guardar formas. No saben nada más alto, saben poco o nada de convertirse en hijos de Elohim, de amarlo verdaderamente como se ama a un padre, no como se sirve a un señor, ¿no es cierto? Y para muchos decir estas cosas es blasfemia. El matrimonio de Israel del Antiguo Pacto terminó en divorcio porque la esposa de Elohim se negó a ser obediente, ¿no es cierto? Su rebelión, su adulterio con otros dioses finalmente hicieron que él le diera la carta de divorcio. Como la rebelde Israel había cometido adulterio, yo la despedí y le di carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Yahudá, no tuvo temor. Ella también fue y se prostituyó, ¿no es cierto? Dicen irme ya en el capítulo 3. En otras palabras, la casa del norte de Israel se divorció de Elohim, pero la casa del sur de Yahudá también fue una ramera. No fue a la buena y la mala, no. No hay constancia, por cierto, de que Elohim se haya divorciado de Yahudá porque tenía que dar a luz a Yeshua HaMashiach. Evidentemente era imposible por eso hizo la separación, para poder divorciarse primero una parte y hacer todas las cosas que nos llevan a la culminación de su plan. Si se hubiera divorciado de Yahudá, ¿no es cierto? También Mashiach, que tenía que venir de la tribu de Yahudá, no podría haber sido legítimo, hijo legítimo, ¿no es cierto? La historia del matrimonio de Yahudá sigue un camino entonces diferente al del reino del norte, Israel. Y el Meyá 24 divide a Judá en dos grupos, representados por los higos buenos y los higos malos. Estos obviamente serán de diferentes higueras, como lo demuestra la historia, que nosotros también lo estudiamos en el capítulo 19 de la serie de la cebada, el trigo y las uvas. En la época de Yahshua, los higos malvados que se rebelaron contra Elohim al negarse a someterse al juicio divino, fueron los que eligieron el camino de Barrabás, ¿no es cierto?, el ladrón rebelde, mientras rechazaban el camino de Yahshua, el príncipe de la paz. Los buenos higos
eran los discípulos de Yeshua quienes aprendieron realmente las enseñanzas de Yeshua y su ejemplo, ¿sí? Y se sometieron, se contentaron con el gobierno romano sabiendo que era el reino de hierro que Elohim había fortalecido y había colocado a toda la nación bajo su yugo. No era una cuestión personal, sino nacional. Es irónico que los hijos malvados fueran aquellos que querían estar libres externamente, ¿sí? Pero no se dieron cuenta que eran internamente esclavos de su propia naturaleza rebelde, y eran esclavos y se mantuvieron esclavos y continúan esclavos. A pesar de todas sus tentativas de buscar una libertad externa, su esclavitud es interna y no lo ven. De la misma manera, los buenos hijos eran los que estaban libres internamente. Podría parecer que externamente no lo estaban, pero ellos ya eran libres por dentro, porque tenían a Mashiach en su interior. Por eso se contentaron, ¿no es cierto?, con la servidumbre externa en su relación con Roma. Por lo tanto, vemos que la posición política externa de uno no determina la relación de la persona con Elohim, que es lo que muchos están estableciendo con el estado actual. Ni la esclavitud externa indica una relación de agar, una relación de esclavo, por así decirlo. Los esclavos en la tierra pueden disfrutar de una relación del nuevo pacto con Elohim, así como estuvo escrito, ¿no es cierto? Si no se hubiera redirigido a los esclavos obedezcan a sus amos, ¿no es cierto? No había esclavos creyentes, por así decirlo, eso es lo que se rescata, ¿no es cierto? Entonces, los esclavos de la tierra pueden realmente disfrutar de una relación de nuevo pacto, así como los hombres libres pueden vivir esclavizados por el antiguo pacto, ¿sí? Los hombres libres en cuanto a que no son esclavos, pero son libres en apariencia y nada más, ¿sí? Aún los que dicen creer en el nuevo, pero se sujetan a su propia justicia y a jerarquías humanas, ¿no es cierto? Del mismo modo, no tiene nada que ver con la raza o género, como dice Shaul, ya no hay judita ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach Yeshua. Y los judíos pueden ser ismaelitas espirituales de Agar, mientras que los ismaelitas físicos pueden convertirse en israelitas a través de Sará o el nuevo pacto. Si un árabe, un ismaelita hoy, se convierte a Yeshua, simple y sencillamente es libre, ¿sí? Dejará de ser un ismaelita espiritual y va a pasar a convertirse en un hijo de la promesa. Entonces depende del tipo de relación que tengan con Elohim. De eso depende todo. ¿Qué madre amamos y apoyamos? ¿Es la vieja Yerushalayim nuestra madre o es la Yerushalayim celestial? Esto es algo que todos debemos decidir. Vamos a ver cortito o algunas pequeñas aplicaciones prácticas. Una vez que entendemos la diferencia entre los dos tipos de matrimonio en las escrituras, tenemos la oportunidad de mejorar nuestros propios matrimonios también entre esposos y esposas. De hecho, el matrimonio es la forma más natural en que podemos aprender estos principios básicos y ponerlos en práctica en la vida diaria. Solo funcionará en la medida en que tanto el esposo como la esposa puedan escuchar la voz de Elohim. Si los dos no escuchan, hay un problema. Si cualquiera de las dos partes tiene problemas en cuanto a escuchar su voz, entonces no es posible una relación del nuevo pacto. No por nada se nos pide que no nos unamos en yugo desigual, porque no se pueden escuchar y manejar las mismas cosas. Pero si ambos han desarrollado sus oídos espirituales, entonces Yahweh puede hablarles a ambos por igual. Cuando comparan la palabra del Adón con que cada uno ha recibido, las palabras coincidirán, incluso si incluyen diferentes detalles, ¿no es cierto?, o aspectos, se ven bajo diferentes formas, porque Él no nos ha hecho a todos iguales para que recibamos la misma cosa exacta, no, simple y sencillamente se tiene que concordar en lo emitido, aunque puede que se diferencie en la forma y la aplicación. Pero si uno quiere ir al norte y el otro quiere ir al sur, la oración no va a resolver todas estas diferencias. Por mucho queremos, no se arreglan esas cosas. Al final, uno tendrá que someterse a la voluntad del otro. O van al norte o van al sur, pero no da las dos cosas al mismo tiempo. En este caso, la autoridad triunfa sobre el acuerdo, ¿sí? Y la relación vuelve a un acuerdo matrimonial del antiguo pacto. Lamentablemente es así. Es necesario que los maridos y las mujeres aprendan, empiecen a practicar cómo
retomar una relación matrimonial del nuevo pacto y no del antiguo pacto. No es porque lo digo yo, o nos sometemos a una de las dos opciones, normalmente la del marido, porque es el que tiene la autoridad, y ni siquiera si el marido quiere ser sumamente democrático y quiere tirar suerte por algo, tampoco se trata de eso, porque el acuerdo es una cosa que tiene que salir del corazón. Algunos han tratado de establecer un matrimonio, un nuevo pacto, ¿no es cierto? Pero terminan forzando el acuerdo, a menudo de manera sutil. Es solo una relación del antiguo pacto envuelta en una vestimenta, en una especie de disfraz del nuevo pacto. El matrimonio se estableció como un doble testigo en la familia, y un testigo genuino no puede ser forzado a un acuerdo. Es tan simple como eso. Cada testigo dice la verdad que tiene que decir. Aunque la haya percibido con lentes de otro color, por así decirlo, ¿no es cierto? Un testigo genuino debe escuchar a Elohim de manera independiente. De lo contrario, estará manipulando a los testigos, ¿no es cierto? Si se está manipulando, están siendo manipulados. Un testigo genuino tiene que escucharlo. Lo que a nosotros nos parece milagroso y sobrenatural, que dos personas concuerden absolutamente en todo, porque eso sería un milagro, ¿no? Aún no estando una delante de la otra, o sea, que dos personas digan exactamente lo mismo, aún estando separados, es una cuestión, de hecho, en el mundo perfecto que fue creado por Yahweh. A nosotros nos parecen milagrosas muchas cosas que son realidades cotidianas, por así decir, en el mundo de Yahweh. El esposo y la esposa deben confiar el uno en el otro para escuchar correctamente, y ambos solo deben querer saber la palabra de Elohim que Elohim le ha hablado al otro, ¿no es cierto? Para intercambiar, complementarse y poder estar de acuerdo. Si la relación no se basa en la confianza completa, en la capacidad del otro para escuchar, o si decimos, no, yo escuché, es diferente, lo mío vale más. Una cosa así, si no aprendemos a escuchar lo que las dos partes tenemos en cuanto a la forma de decir que no es exactamente igual, entonces todavía ese matrimonio no se basa en el nuevo pacto. Si una confianza completa, siempre va a haber un temor de desacuerdo que será corregido por presión. Siempre se va a arreglar de alguna forma, que va a ser por presión. Por esta razón es más difícil volver al Edén de lo que la gente puede imaginar o desear. Sin embargo, si miramos esto desde el punto de vista de un viaje, es menos desalentador, por así decir. Es un viaje que necesitamos emprender. Tenemos que practicar estos principios hasta que alcancemos el 40, el 50, el 60, el 70%, o sea, vayamos agregando, ¿no es cierto? Quizá algún día podamos incluso llegar a este destino perfecto. De hecho, vamos a llegar, pero quizá algún día lo consigamos aquí. Los que no están casados se encuentran en cierta desventaja en este sentido, ya que es posible que no puedan practicar esta base del matrimonio, ¿no es cierto? Sin embargo, están siendo llamados desde ya a prepararse para un futuro, si es que se van a casar, ¿no es cierto? Si es que él les trae un casamiento a cada uno, entonces de cualquier manera todo el mundo tiene que estar preparado para estas cosas, ¿no es cierto? Elohim ha establecido otras relaciones de cualquier manera dentro del cuerpo, entre hermanos, mediante las cuales un hombre y una mujer pueden obtener un doble testimonio para conocer la voluntad de Elohim. Dos personas orando no constituyen un matrimonio, ¿no es cierto? Pero en ese momento están siendo dos testigos justamente, y se siguen los mismos principios básicos. También vamos a hablar acerca de la educación de los hijos, que es otra parte de la familia que también queda implicada en esta mitzvah, ¿no es cierto? Así que eso lo vamos a ver en las próximas charlas. Bueno, habiendo terminado ahora, quedo a disposición de ustedes para preguntas, consultas. Hola Gerardo. Dice Maribel, como todo en el Padre, los niveles de comprensión deben elevarse. Yo este mandamiento nunca lo veía más allá de nuestros padres terrenales. En general a todas las cosas las veíamos siempre limitadas a acá y nada más, nivel de peso, ¿no es cierto? Y no salíamos de esa. Y sin embargo, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Mashiach vino a traer las bases para elevar todas esas cosas. Es necesario que corramos, porque ya se nos perdió todo el tiempo, ¿no es cierto?, de la era de Shavuot, y empecemos a ver justamente cómo es que se practican estas cosas de manera más elevada, cuál es el verdadero mensaje, ¿no es cierto? Los próximos que vamos a ver son más
enfocado justamente en la parte terrenal, por así decir, de las relaciones interhumanas, ¿no es cierto? Con los hermanos, con los incrédulos también, ¿no es cierto? Más acerca de nuestra conducta directamente individual. Y en ese sentido también tienen exactamente la misma parte, ¿no es cierto? Hay una aplicación muy rasa, por así decir, muy evidente, pero hay una que es mucho más, que está escondida y que es, como en este caso, ¿no es cierto?, todas las partes, las implicaciones acerca de la madre y todo lo demás, y hay otra que también es mucho más elevada en su aplicación espiritual con respecto sobre todo a los hermanos y todo lo demás, que también vamos a hablar en las próximas charlas, ¿no es cierto?, acerca de la honra a los padres y a las madres, que no es simple y sencillamente honrarlos, que deben ser honrados, sino por qué, los motivos y todas las demás cosas, ¿no es cierto? Dice Carla Schroeder de nuevo de la charla porque me pasa lo mismo que a Maribel. Exacto. Exacto, es que no, es normal, la mayoría de las cosas no las veíamos más allá de lo que era evidente y nos mostraban, además, ¿no es cierto? No es que esté mal, no es que esté mal, solo que es muy básico. Hay que crecer y agregarle al resto de las cosas, ir agregándole de a poco por lo menos. Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, vamos a dar por encerrada la charla. Los espero mañana. Recuerden que es el día de la reunión de oración. Así que vamos a tener las varias reuniones. No se olviden los que participan de la mañana, sobre todo, que es la primera, ¿no es cierto? Después tenemos las otras dos. Entonces, shalom a todos, chicos. Hasta mañana.